Hola, hola, bienvenidos a su clase de lengua, por supuesto con la profe Cata. Hoy tenemos, finalización de un tema desde los medios simbólicos e iniciamos con otra competencia muy bonita que es la literaria, desde el manejo de un tema que es muy importante a la hora de verlo, entenderlo y tener como esa cultura general desde muchas perspectivas o ángulos. Les estoy hablando de la ilustración. La ilustración. Tal vez ustedes ya han oído, leído, incluso ya pueden saber con muy buenas bases qué es la ilustración. Para los que no lo saben, no lo recuerdan, pues acá tenemos que la ilustración es un movimiento cultural, antes que nada, e intelectual, porque maneja el intelecto y la razón en la cabecera, surgido en Francia, Inglaterra y Alemania, a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y en la sociedad de la época, razón por la cual en el siglo XVIII se le conoce también como el siglo de las luces. Vamos a mirar que el pensamiento ilustrado promueve precisamente el conocimiento sobre todas las cosas, alejándose un poquito de los preceptos religiosos, los dogmas religiosos, los tabús religiosos. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que tenemos que ver y saber es ese contexto histórico, cómo aparece, cómo llega la ilustración. La ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII, específicamente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. ¿Sí? A la vez vamos a mirar que ahí seguidito cronológicamente tenemos las guerras que hubo, acá está, entre los protestantes y los católicos. ¿Sí? Enfrentamientos en pensamiento, vamos a mirar lo de la reforma, la contrarreforma, etc. A la vez vamos a mirar una revolución científica, que es la sustitución a ese pensamiento religioso, ¿sí? Por uno científico. La ciencia, el conocimiento, dando explicación a lo que ocurría en el mundo, a los fenómenos que ocurrían en el mundo. Entonces ya si llovía fuertemente y si el cielo se ponía muy negro y había una fuerte descarga eléctrica o trueno, como lo conozcamos el día de hoy, no era porque Dios estaba bravo, ni porque Dios nos iba a castigar y que teníamos que portarnos bien o rezar un rosario para que calmara la tormenta. Bueno, hay quienes hoy en día todavía creen fielmente en que para calmar una tormenta incluso hay que quemar un poquito de ramo en forma de cruz. Sí, son creencias y preceptos. Pero aquí ya empieza a darse explicación a través del mundo científico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más hay fuera de ese espacio sideral? Empiezan a aparecer grandes pensadores y científicos, como Leibniz. Tenemos, por ejemplo, a otros grandes pensadores que fueron aportando y llegando al mundo científico desde esa postura crítica, optimista también, ¿sí? No secular como tal vez estaba en la religión y obviamente en esa religión católica. Tenemos a Galileo Galilei, él aparece, obviamente ustedes ya conocen con sus teorías, incluso fue, pues ustedes conocen la historia, ¿no? En su momento transgredido, su teoría no fue aceptada. Obviamente estaba aquí la religión católica mandando, en fin, tuvimos a Pascal también. Entonces todos estos antecedentes científicos hacen que la ilustración vaya sentando sus bases. También se da una profunda transformación de los modelos económicos, políticos, sociales de Europa y Occidente con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución estadounidense. Entonces esto son todos los antecedentes en el contexto histórico para que llegase y se implantara esa ilustración, ese siglo de las luces. Luz para el mundo, pero ¿a través de qué, chicos? A través del conocimiento, a través de la ciencia, alejados mucho de esa religión católica y del oscurantismo. Por eso también se llama, bueno,
Recuerden que yo les decía en alguna oportunidad que renacimiento, es volver a nacer o nacer 2 veces, ¿cierto? Entonces es volver a nacer desde las creencias, volver a nacer desde el conocimiento y salirnos de ese pensamiento oscurantista, el oscurantismo medioevo, que era comandado por la religión católica y que tenía un pensamiento cuadriculado y que toda explicación radicaba en Dios. Un pensamiento muy teogónico y centrado precisamente en Dios. Acá les tengo unas ideas suelticas muy importantes. El objetivo principal de la Ilustración fue combatir la ignorancia y el fanatismo religioso, por eso están subrayadas, mediante las luces, luz para el mundo, conocimiento y razón. Combatir esa superstición, ¿sí? El oscurantismo, ya se los había dicho, desde la antesala, y la tiranía. Recuerda el ejemplo de la lluvia, que va a llover y truena y se puso negro, es porque Dios está bravo. No, porque se produce esa descarga eléctrica. En fin, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y justo. De esta manera se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana iniciada con el Renacimiento. Un mundo próspero, justo, no secular, ¿sí? ¿Desde qué aspectos, desde qué ámbito? Resulta que las personas se reunían hagan de cuenta ustedes, hoy en día esos conversatorios literarios, ¿sí? Esas salas donde hay exposiciones de arte, donde se habla de ciencia, de política. Todo eso se dio a través de medios impresos. Ya teníamos medios impresos, reuniones sociales y divulgada o difundida por los intelectuales, por los académicos, por los literatos. Por eso por acá tenemos que se dio en la ciencia, en la filosofía, en la política, en la literatura. Estos son los 4 ramas de la academia en las cuales la Ilustración tuvo su difusión. Se da un vuelco. Pasamos de una mirada teocéntrica, Dios, es decir, todo centrado en Dios, a una mirada antropocéntrica, el hombre como centro del mundo. El humanismo nace ahí, el humanismo, y luego del humanismo llega el enciclopedismo, pero eso se los explico mucho más adelante. Sostener una postura optimista frente a la vida, ¿sí? En un franco contraste con la tradición culposa medieval. Es que si yo hice esto, merezco latigarme y merezco sufrir y Dios está bravo conmigo y no hay culpa acá. Todo está mediado por la razón, por el conocimiento, la ciencia y la academia. ¿Listo? Es una mirada y una apuesta totalmente abierta, no cerrada, como la del medioevo, oscurantismo. Por eso se habla de un progreso a través de la razón humana, se valoran todos los aspectos del ser humano, los valores humanos, se lucha en contra de la ignorancia. En el medioevo un 80%, me atrevo a decir, de las personas eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Recuerden que en el medioevo solamente la parte del clero y ciertos académicos que servían como maestros tenían la oportunidad de tener contacto con el conocimiento. Y eso, porque muchos transcribían solamente, los que sabían leer y escribir eran solamente los escribanos y transcribían, por ejemplo, en los pergaminos solamente la palabra de Dios y así por el estilo. Entonces, de alguna manera, pasamos a una mirada mucho más crítica, objetiva, ¿sí? Abierta, construir una sociedad mucho más justa, más feliz, valorar todos los saberes humanos y divulgados a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Pasamos de un enfoque laico y secular, lo que yo les decía hace un instante, de la sociedad a una educación laica desde la fe, pero la fe en la ciencia y la fe en el conocimiento. Y ya, yo pienso, chicos, que hasta acá es como esas ideas que les traigo.
frente a lo que es la ilustración y lo que tenemos que saber, grosso modo, grandes rasgos, de este movimiento cultural e intelectual tan importante para la historia de la humanidad. Como siempre, no olviden tomar apuntes, tener dudas y preguntas para la clase, estar dispuestos a la socialización y más. Un abrazo para todos y ya nos vemos en clase. Chao, chao.